Hola, soy Marcos Bernabeu y en este vídeo vamos a esclarecer las 7 creencias más populares que hay sobre la proteína, como se puede absorber más de 30 gramos, existe desmineralización en el hueso cuando comemos altas cantidades de proteína, afecta tanto a tus riñones y puede fastidiarlos. Quédate en este vídeo que vamos a hablar todo de esto y de muchas cosas más. Todo este contenido estará basado desde una perspectiva objetiva, según la evidencia científica disponible que tenemos a día de hoy, para descubrir qué hay de cierto y qué hay de falso en este tipo de afirmaciones. Así que nada, saca papel y boli, estate atento, que el vídeo va cargado de bastante contenido. Así que vamos al lío. El mito número 1 es que mientras más proteínas consumas, mayor ganancia de masa muscular. Muchas personas que empiezan a entrenar creen que consumir grandes cantidades de proteína es directamente proporcional al desarrollo muscular, y vamos a ver qué dice la evidencia al respecto. En esta revisión de Sonfield y Aragon, dos autores muy conocidos en el mundo de la nutrición deportiva, sugieren que en adultos jóvenes la síntesis de proteína muscular se maximiza con la ingesta de proteínas aproximadamente entre 20 y 25 gramos de proteína de alta calidad por comida, y que cantidades superiores a esta se creen que son oxidadas o transformadas en otros compuestos como puede ser la urea. Sin embargo, y esto es importante de recalcar, que estos hallazgos son específicos para proteínas de digestión rápida sin la adición de otros macronutrientes. Es decir, si añadimos otros alimentos o combinamos esas proteínas con un yogur, la asimilación de proteínas seguramente pueda ser mayor. Se sugiere que el consumo de fuentes de proteína de absorción más lenta, especialmente cuando se consumen con la combinación de otros macronutrientes como puedan ser los carbohidratos y las grasas, podría retrasar la absorción y por lo tanto mejorar la utilización de esa proteína por parte del músculo. Otro estudio encontró que pequeñas cantidades de proteína entre 5 y 10 gramos ya eran suficientes para mejorar la síntesis de proteínas por parte del músculo después del ejercicio. Es cierto que esto anterior aún más mejoró cuando se administraron el doble de proteínas sobre los 20 gramos, y lo curioso también es que cuando aún le añadieron más, 40 gramos de proteína, la respuesta de la síntesis de proteína post ejercicio pues no aumentó, lo que sugiere en este estudio que 20 gramos de proteína de alta calidad podrían ser suficientes para apoyar las tasas máximas de síntesis de proteína muscular post ejercicio en varones jóvenes y con un peso promedio. Por tanto, con estos datos sabemos que hay un límite de la cantidad de proteínas que nuestros músculos pueden utilizar, y consumir más de esa cantidad de proteínas no solo podría ser innecesario, sino que también puede ser contraproducente en algunos casos. Y ahora vamos con el mito número 2, y estarás pensando o se te estará pasando por la cabeza: entonces el mito de que el cuerpo no puede absorber más de 30 gramos de proteína por comida, como se decía en la vieja escuela del gimnasio, no es tan mito entonces, ¿verdad? No te preocupes, vamos con ello. Si bien es cierto, hemos dicho anteriormente en este vídeo que una dosis de 20 gramos de proteína de asimilación rápida sería suficiente y que cantidades superiores a esta se creen que son oxidadas para utilizarse como energía o transformadas en urea y otros ácidos orgánicos, hay que volver a señalar que se hablan de proteínas de asimilación muy rápida y sin ingerir otros tipos de alimentos. Por tanto, debemos de tener en cuenta que al añadir otros alimentos o diferentes secuencias de digestión y absorción de proteínas, la cantidad de proteínas absorbidas seguramente sea mayor. Se expone que no hay indicios de que se desperdicie cualquier proteína consumida por encima de cierto umbral, y se concluye que se puede mejorar la asimilación de las proteínas controlando el tipo de proteína que se consume, ya que todas las proteínas no se absorben con la misma rapidez, la cantidad de la proteína consumida y el momento del consumo. Lo que se puede interpretar con esto de que habrá una mayor absorción de proteínas por parte de la masa muscular en horas posteriores a un entrenamiento intenso. Además, si mezclamos esas proteínas con otros alimentos, la cantidad de proteína absorbida será mayor, y con ello no va a entrar toda la proteína de golpe y no se saturarían las vías de absorción proteicas. Los datos que te deben de quedar claro es que después de un entrenamiento de fuerza, la tasa de síntesis y absorción de proteínas musculares puede aumentar, y por tanto a más roturas de fibras musculares
mayor tasa de síntesis de proteína y seguramente hagan falta pues más cantidad de proteína que para otro día de entrenamiento menos intenso donde no hayamos roto tantas fibras musculares. Además, si le metemos diferentes velocidades de absorción de proteínas, la cantidad absorbida por el cuerpo será mayor y seguramente se excrete menos. Escríbeme en comentarios qué te está pareciendo estos mitos y si conoces alguno más. El mito número 3 es que los suplementos de proteína son solo necesarios para los atletas. Otro concepto erróneo es pensar que solo los deportistas o personas que entrenan intenso son los únicos que pueden comer o que pueden ingerir cierta cantidad de proteína o ciertos batidos de proteína. Pero vamos a ver qué dice la evidencia al respecto. Sabemos que las proteínas son fundamentales para numerosos procesos biológicos y no solo para la construcción de masa muscular. Incluso para quienes no son deportistas, las proteínas son esenciales y sí que es cierto que dependiendo de tu nivel de actividad física necesitarás más o menos cantidad de proteínas, pero no hay que subestimar la importancia de las proteínas en tu dieta y no deberías de hacer mucho caso si escuchas que no hay que ingerir apenas proteínas si no eres un atleta o compites en alguna disciplina. El mito número 4 es que las dietas altas en proteínas dañan los riñones y el origen de este mito proviene de que al aumentar considerablemente la ingesta de proteínas se producen cambios en el riñón como puede ser la hiperfiltración, que para quienes no estén familiarizados con esto significa que los riñones filtran más sangre de lo normal y los riñones limpian la sangre eliminando los desechos metabólicos y el exceso de líquidos formando más orina. Durante esta hiperfiltración la tasa a la cual la sangre es filtrada es cierto que está aumentada, sobre esto no hay debate. El problema es que muchos interpretan estos cambios como una prueba de que comer mucha proteína estresa el riñón y por tanto es muy peligroso. Además, como vemos en estas revisiones científicas y lo mismo indican otros metaanálisis, apuntan de que sujetos sanos la ingesta de proteínas no daña los riñones en cantidades lógicas y además vemos en estudios de 2 años de duración con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos donde tampoco muestra problemas en los riñones o en los huesos. En este otro estudio se asocia que mayor ingesta de proteínas se asocia con una mejor salud ósea, ya que al perder peso la proteína de alguna manera circunstancial protege también los huesos. Incluso en personas mayores que comen más proteína de la recomendada se ha visto que mejora la salud ósea y reduce el riesgo de fractura de cadera sin afectar a los riñones. Si la proteína fuese dañina para el riñón, aquellas personas que han perdido uno de los riñones pues deberían de reducir su ingesta de proteína a la mitad o mostrarían mayores tasas de enfermedad renal. Sin embargo, en este estudio de seguimiento por más de 20 años de donantes de riñón no encuentran esta afirmación como correcta y sí que es cierto que el riñón en funcionamiento crece fruto de una adaptación normal, igual que tus músculos, como cuando están expuestos a cierto estrés. Ahora bien, esto no implica que la proteína en altas cantidades no sea peligrosa, como veremos más adelante. Lo que debe de quedarte claro es que cuando hay una enfermedad renal grave es recomendable bajar la ingesta de proteínas porque los riñones no trabajan correctamente y sí tiene sentido en ese caso reducir la cantidad de proteínas. Pero en sujetos sanos no hay problema de consumir proteínas en unos rangos óptimos según tu peso, tu práctica deportiva. El mito número 5 es que el consumo de proteínas no tiene efectos secundarios o que puedes comer mucha más proteína de lo que piensas. Precisamente en el lado contrario hay este mito y es que muchas personas piensan que no hay que controlar la proteína, que no hay riesgos asociados con el consumo excesivo de proteínas y efectivamente, contrario a esta creencia, sí puede haber riesgos asociados a un consumo excesivo de proteínas. Vamos ahora con los más comunes, así que estate atento. Uno de ellos es el exceso de amoníaco. Un exceso de proteína libera nitrógeno que posteriormente se convierte en amoníaco y el cuerpo, al detectar ese componente como poco amigable, lo convierte a su vez en urea, un componente menos tóxico para ser expulsado de manera más segura en la orina. Hasta aquí todo correcto. El problema que nuestro cuerpo tiene un límite en la conversión de amoníaco a urea y niveles superiores harán por tanto que el nitrógeno extra se mantenga en el organismo como amoníaco y esto no es bueno, pudiendo ocasionar en cantidades altas y mantenidas en el tiempo insuficiencia hepática, letargo,
cambios de comportamiento incluso, y casos graves incluso con convulsiones o hinchazón del cerebro, pudiendo ocasionar un edema cerebral. Si bien es cierto, tenemos algún estudio que expone que ingestas de 3,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal durante 8 semanas no vieron efectos secundarios adversos en personas que entrenaban fuerza. Ahora bien, no quiero recomendar que tomes estas cantidades simplemente para que entiendas de que el rango de ingesta de proteína es amplio, sobre todo si entrenas. Si bien es cierto que hay diferentes opiniones sobre este límite y apuntan que niveles de 5 gramos de proteína por kilogramo de peso es muy probable contraer una intoxicación por amoníaco, puede ser un problema serio en este caso para la salud. Lógicamente no tenemos mucha evidencia sobre esto porque no es ético a nivel científico darle a un gran número de personas 5 gramos de proteína por kilogramo de peso durante mucho tiempo sabiendo que va a tener una intoxicación antes o después. Otro riesgo asociado es el daño de las bacterias de nuestro sistema digestivo. Sabemos que las bacterias digestivas son protagonistas en la digestión y en la absorción de nutrientes y también en reforzar nuestro sistema inmunológico protegiendo contra patógenos que influyen en nuestro metabolismo y pueden incluso afectar a nuestro estado de ánimo y comportamiento. Algunos estudios asocian de que un exceso de proteína generan ciertos tóxicos cuando las bacterias fermentan la proteína excedente. Por tanto, se especula que esto puede contribuir a enfermedades del colon, pero insisto, esto sería con una gran cantidad de proteínas. Además, se sabe que si la mezcla de proteínas se mezcla con carbohidratos fermentables beneficiosos para nuestra microbiota, puede llegar incluso a ser beneficioso y sus efectos dañinos no estarían presentes con cantidades normales de proteína. Vamos con el mito número 6, es que las dietas altas en proteína desmineralizan tus huesos. A día de hoy no hay suficiente evidencia de que la densidad mineral ósea disminuya con una mayor ingesta de proteínas llevando una dieta sana. Es más, en este estudio proporciona evidencia de que una mayor ingesta de proteínas está asociada positivamente con la salud ósea, incluyendo la densidad mineral ósea y la reducción del riesgo de fracturas. Por tanto, a día de hoy no hay una teoría viable sobre qué mecanismo biológico relacionado con las proteínas podrían causar esa desmineralización ósea que tanto se dice. Es posible que este mito se haya generado porque pacientes con enfermedad renal, los minerales comúnmente se descompensan, como pueden ser el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio, los cuales algunos son importantes para el hueso, y en estos perfiles un alto consumo de proteínas puede aumentar la excreción urinaria de calcio y de ahí venga ese mito. El mito número 7 es que una dieta alta en proteínas o una ingesta alta en proteínas te hace engordar. Aquí debemos de tener claro que consumir demasiado de cualquier compuesto o nutriente puede resultar la ganancia de grasa, o al menos teóricamente. Pero lo que dicen los estudios parece ser que personas que consumen más cantidad de proteínas en su dieta tienen más músculo, se encuentran más saciados y tienen menos porcentaje de grasa corporal que otros perfiles que consumen menos proteína en su dieta. También hay que tener en cuenta que el nivel de actividad física de uno puede influir en si uno gana grasa o no mediante las proteínas. Si eres una persona sedentaria que come grandes cantidades de proteína, seguramente almacenarás grasa corporal procedente también de las proteínas que ingieres. Pero como es lógico, no es tan fácil el cuerpo almacenar grasa procedente de las proteínas, que sí lo es mediante la ingesta de grasas o carbohidratos. El mito número 8 y último es que siempre debes de comer proteína inmediatamente después de un entrenamiento. La sabiduría común en la comunidad del entrenamiento de fuerza es que durante el periodo de 30 minutos inmediatamente después de un entrenamiento se debe de consumir una alta concentración de proteínas, ya que esto aumentará la ganancia muscular al aprovechar lo que se llama ventana anabólica. Sin embargo, hay varios mitos y realidades asociados con este concepto, y es cierto que después del ejercicio los músculos están en un estado de reparación y de recuperación, y consumir proteínas después de la práctica deportiva puede ayudar, lógicamente, a proporcionar aminoácidos necesarios y que estos vayan al músculo para repararse. Por tanto, hay que consumir proteína después del ejercicio para maximizar este efecto. Pero lo que es un mito es que la idea de que hay una ventana anabólica muy limitada de 30 minutos a 2 horas para optimizar esa recuperación y crecimiento muscular es un poco exagerada, por lo menos. Hay estudios que sugieren que la ventana podría ser más amplia, especialmente si se ha consumido una comida equilibrada antes del entrenamiento.
De todas formas, déjame en comentarios si te interesaría un vídeo completo sobre la ventana anabólica. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo sobre los mitos y realidades de la ingesta de proteínas te hayan ayudado. Ha sido un placer compartir esta información contigo y gracias por llegar hasta el final, pues significa que te ha interesado. No te pierdas los próximos vídeos que voy a subir. Suscríbete al canal, comparte si crees necesario con alguna persona este vídeo y te veo en el siguiente. Un abrazaco.